El seminario Jaime Torres Bodet, celebrado del 27 al 29 de septiembre, convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en conjunto con el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, así como la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, reunió a 58 estudiantes y egresados mexicanos de escuelas normales que participaron en el proyecto Paulo Freire de movilidad académica para estudiantes de programas universitarios de formación para el profesorado. Los estudiantes mexicanos integrantes de la primera generación del proyecto Paulo Freire tuvieron la oportunidad de realizar su estancia académica en 9 países iberoamericanos: Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. El objetivo de este proyecto es promover la movilidad de alumnos de educación superior a través de diferentes experiencias en contextos internacionales. Durante los 3 días del seminario Jaime Torres Bodet, los becarios presenciaron una serie de conferencias magistrales sobre el ejercicio docente, compartieron sus experiencias a través de la creación de redes de aprendizaje y compilaron sus reflexiones de manera sistemática, lo que resultará en la publicación de un libro en el que se darán a conocer sus experiencias. Conozcamos sus opiniones sobre la estancia en la movilidad y su experiencia como asistentes de este evento. Bueno, mi nombre es José Luis Toledo Mallorquín, soy del Instituto de Bellas Artes de Baja California. A mí me tocó visitar Brasil. A mí me recibió la Universidad Federal de Goiás, ya que en Brasil no existen las escuelas normales. Creo que logré hacer una gran comparativa de sistemas estructurales y administrativos de una escuela a otra. Te abre un panorama completamente diferente. Yo que estoy estudiando educación artística, teatro, música, artes visuales y danza, y me mandaron a estudiar la licenciatura en teatro, aprendí cosas que yo nunca hubiera aprendido en mi normal. Métodos de actuación, ni métodos de dirección, ni teóricos que estén basados en el teatro como Augusto Boal, cosas así que no se estudian en México. Si tú estudias una licenciatura en teatro en México, es para ser ejecutante, director o promotor de arte, por ejemplo. Y si vas a estudiar educación, en mi caso educación artística, solamente es la aplicación de la pedagogía y la didáctica en base al plan de estudios. Entonces yo creo que el ir hacia allá me abrió ese panorama de que puedo aprender las dos partes. La parte del teatro como teoría y como objeto de estudio, y el teatro en su aplicación dentro del aula. Los conocimientos que tengo los puedo aplicar y trabajarlos de otra manera, porque me dieron muchas habilidades. Y a pesar de que nada más fui a la licenciatura en teatro, tomé clases en pedagogía, tomé clases en danza, tomé clases en la escuela de letras, y todas esas herramientas las puedo aplicar dentro de mi especialidad, que es de educación artística, tanto en preescolar como en primaria como en secundaria. Y el hecho de haber conocido otra cultura es algo que a mí me ayuda para contextualizar a mis alumnos de que las personas de todo el mundo somos diferentes, que hay un mundo más allá del que yo estoy acostumbrado a vivir, sino que hay personas completamente diferentes a mí, que tienen otra cultura, sin embargo valemos lo mismo y compartimos ciertas características. Y hacer esa comparativa y abrirles un poco el panorama a mis alumnos y yo presentarles algo más allá de lo que ellos pueden conocer. Haberme brindado esa oportunidad de conocer mucho más allá de lo que pude haber aprendido en la computadora, porque lo viví. No es lo mismo vivir algo que te lo cuenten. Te da una posibilidad de trabajar diferente las cosas y de buscar otros métodos y de ver otro panorama diferente. Entonces eso tanto dentro de mi práctica docente como en mi ser profesional, como en mi forma humana de ser, creo que me cambió de diferentes maneras. Entonces fue una experiencia que me cambió en todos los aspectos y fue muy favorable para mí y para los que van a ser mis alumnos y para mis compañeros de la escuela, que les pude compartir un poco de lo que yo vi y aprendí ayer. Creo que se me hizo muy interesante el seminario porque primero conocer a todos, ¿no? O sea, los no sé cuántos venimos, o sea, conocerlos a diferentes, hacer amistad con algunos, conocer sus puntos de vista del país y conocer pues sus experiencias, que algunos nos hemos platicado de que, oye, ¿a ti cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué visitaste? ¿Qué hay en ese país? ¿Cómo es el sistema educativo? Creo que esa fue lo que más me ha gustado hasta ahorita, o sea, conocerlos y compartir las experiencias. Mi nombre es Elena López Velázquez, orgullosamente egresada de la Escuela Normal Rural, licenciado Benito Juárez. Fui a Paraguay, fue una satisfacción muy grande porque comentaba yo con mis compañeros. Yo, por ejemplo, soy de una comunidad rural, hija de padres campesinos, y en ese tipo de lugares llega muy poco este tipo de apoyo, ¿no? Entonces yo estoy estudiando en una normal rural y a este tipo de escuelas también como que por diferentes cosas se nos desplaza un poco. Entonces el hecho de haber sido tomados en cuenta
ya me hace sentir una satisfacción personal inmensa. Y también representar a una escuela mexicana en un país diferente me llena de alegría, y más haber dejado el nombre de mi escuela y de mi país en alto. México tiene mucho que rescatar y no estamos tan mal como pensamos. Y nosotros nos quejamos de que nos hacen falta computadoras, de que nos hacen falta material para trabajar con los niños, preparación. Y sí, hace falta, nunca hay que ser conformistas, pero también dejar de quejarnos tanto de lo que tenemos y aprovechar, querer hacer un cambio. La universidad en la que yo estuve fue la Universidad Nacional de Itapúa, en la ciudad de Encarnación, y es una universidad muy grande. Yo estuve, como dicen mis compañeros, inmersa en un ámbito universitario que es totalmente distinto. También quiero agradecer a la Organización de Estados Iberoamericanos, también a la DGESPE, que nos dieron esta oportunidad, porque mi escuela, por ejemplo, se siente muy contenta de ser la primera en 69 años de trayectoria de esta normal en ser becada. Pues también es el orgullo para mí. Pareció muy interesante darme cuenta de, como no sé, las cabezas o los dirigentes de la OE y la CREFAL, la DGESPE, y de ver esa preocupación humana por hacer algo más, ¿no? Porque hablaban de que en una conversación salió el de reunirlos y hacer, entonces eso me hizo sentir como, no sé, de alguna manera como en casa, y como decir, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas cosas que hay los recursos y hay las posibilidades, lo único que falta es tener como las ganas y actuar, ¿no? Hola, mi nombre es Estefanía Vega Valenzuela, soy egresada de la Benemérita Escuela Normal Urbana de La Paz, Baja California Sur, y fui al país de Panamá a la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. Y para comentar un poco sobre cómo funciona, allá en la Normal es un bachillerato pedagógico, donde los alumnos entran recién egresados de la secundaria, cursan 3 años de bachiller pedagógico y después continúan con otros 3 dentro de la misma institución para ya obtener el título de licenciados. De igual manera, o sea, a diferencia, yo no tomé clases dentro de la escuela, llegué un día viernes, desde el primer lunes fui convocada a prácticas y practiqué de ahí en adelante 8 semanas continuas, que fue prácticamente la estancia que yo estuve allá, estuve 2 meses y medio. Entonces practiqué 4 semanas en una escuela de la zona urbana, en la ciudad, y 4 semanas en una escuela multigrado en la zona rural, lo cual me permitió tener un panorama espectacularmente grande de cómo es la educación en Panamá. De que a lo mejor yo llegué el lunes a práctica y me encuentro con que no tienen libros de texto. No se trabaja con libros porque no se dan de manera gratuita. Escriben aún en letra cursiva, llevan clases como religión, hogar, familia, agropecuaria, clases que yo misma con las que tuve que practicar también. Entonces para mí fue un reto totalmente llegar a adaptarme a ese sistema tan diferente, pero fue muy enriquecedor el poder compartir con las mismas maestras, con mis compañeros practicantes, y al compartirles un poco de cómo trabajamos acá y verlo cómo eran ellos, me llenaba de mucha satisfacción a mí el ver cómo ellos reflejan ese gusto por México, esa admiración, ese respeto. Concluí mi estancia académica allá, feliz, orgullosa de mí misma por haber aceptado ese reto, por haber aprendido tanto, por haber trabajado 4 semanas en la sierra con niños de otro país que trabajaban de una manera muy distinta a los niños con los que yo he trabajado en México, y me hizo crecer no nada más como estudiante normalista, sino que yo siento que ahora que ya egresé de mi escuela normal, tengo otra visión y otro panorama más amplio de qué es lo que puedo hacer en mi aula. Creo que lo padre es que sí, visitamos un país cada quien y tuvimos una experiencia única, pero ya al juntarnos todos conocemos la experiencia de cada estado, o sea, de que México es muy grande, tiene muchas regiones y somos diferentes, y aparte puedo conocer lo que vivieron en Colombia, en Uruguay, en Chile. Mi nombre es Analí Arzate Salazar, soy egresada del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes. Me tocó visitar el país de Uruguay y nos recibió el Instituto de Formación Docente. Creo que una de las mejores experiencias que tuve fue conocer la formación de maestros allá, el sistema educativo, que creo que a final de cuentas era el propósito de la movilidad. Afortunadamente estuve en un país que está en uno de los primeros lugares en educación. Me permitió darme cuenta también de que allá el normalismo, bueno, las escuelas normales allá no existen como tal, se llaman institutos de formación docente,
y no es una licenciatura, se llama educación terciaria. Entonces me permitió conocer el plan Ceibal, que es el uso de la tecnología en la educación primaria, que lo han implementado desde el 2007, me parece, y que les ha venido funcionando perfectamente, y cada ciertos años les cambian las computadoras a los niños. Las maestras en general tienen la libertad de cátedra, entonces también ellas deciden qué contenidos dar a los niños, si funciona el instituto. Todos nos recibieron muy amables, la verdad, todos. Fue un sentimiento muy grato porque pues todos ellos nos recibieron con mucha calidez, nos integraron perfectamente en todas las actividades. De por sí la ciudad de Carmelo, donde estuvimos, era una ciudad pequeña, pero fue una experiencia muy grata porque me permitió conocer otro sistema educativo al de México. Pues podríamos implementar algunas cosas aquí en México que funcionarían a lo mejor para mejorar un poquito la calidad del sistema educativo. De igual forma, pues fue un honor haber recibido esta beca de movilidad, que fuimos de la primera generación, y quiero agradecer también a la OEI, a la de GESPE, porque pues generalmente las becas que se dan para viajar internacionalmente son a universidades públicas, y que hayan considerado a las escuelas normales pues fue un honor. Yo quiero que más gente pueda ver la educación de México desde otros ojos, como la oportunidad que tuve yo. Yo soy Itzia Mariana Ramírez Melesio, estudio en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, Andrés Balvanera, y me tocó ir a Chile. En Chile la normal dejó de existir hace mucho tiempo y se transformó en una universidad metropolitana de ciencias de la educación. Y concuerdo con él que el quiebre de visión es muy distinto. Entonces eso fue lo que a mí más me dejó marcada, porque me dio la oportunidad de regresar con una visión más de cuestionarme, de ver las cosas desde diferentes puntos de vista, de a lo mejor en términos conceptuales ser como más crítica, más reflexiva, más analítica, y eso me ha dado la oportunidad de repensar las cosas, ¿no? Y pensar qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, y me ha dado la oportunidad de llevarlo no solo dentro del aula en la normal y de compartirlo con mis compañeros, sino también dentro del aula con los niños, por qué hacemos lo que hacemos, y entonces empezar a pensar más la escuela y empezar a hacer cambios y acciones. Creo que eso es lo que más a mí me dejó marcado. Pues yo aprendí, recuerdo que yo estuve en otro país, y si la armé en otro país la puedo armar aquí, o sea. Hay que hacer una mención significativa hacia todas las instituciones que intervinieron desde la beca y este proyecto del seminario, la OEI, la de GESPE, Secretaría de Educación Pública, el CREFAL, por supuesto, pero particularmente hacer como que una mención en el sentido de que los becarios, y tomando en cuenta toda la perspectiva de la República Mexicana, fueron inclusivas. ¿Por qué? Porque este tipo de becas, si bien se menciona que somos algo incluyentes, a Chiapas nunca habían llegado. Entonces yo creo que es algo sumamente relevante retomarlo, el hecho de que sea inclusivo, en el sentido de que todos los estados tengan esta oportunidad de participar en las becas. Entonces agradecer el hecho de que hayan tomado en cuenta estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que generalmente en las evaluaciones siempre son como los estados más marginados, ¿saben? Y tener en cuenta esta parte, ¿no? de la educación inclusiva para formadores de docentes.